Eres lo más bello que ha pasado en mi vida. Conoces cada parte de mi alma y de ella cuidas. Eres el que curaste cada parte de mi roto corazón. Quiero que sepas que te adoraré por siempre. Digan lo que digan, yo soy tuyo eternamente. Nada y nadie podrá separarme de tu amor, pues tu fidelidad es incomparable, mi Señor. Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí. Señor, me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Ahora ya tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Sí, Señor. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Sí, Señor. Vamos, dilo a Él. Él es el león, león de Judá. Él tiene
Te quiero invitar en este momento que tú puedas levantar tus manos donde quiera que tú estés en tu hogar. Comienza a levantar tu voz en fe y comienza a declarar el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús donde tenemos libertad, sanidad y vida en abundancia. Comienza a levantar tu voz y comienza a declarar que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de los señores, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno. Oh, te adoramos. No hay nadie como tú. Y hoy rendimos nuestras vidas solo ante ti. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies.
estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus Te adoramos, Jesús. Hoy te adoramos, Señor. Hoy te exaltamos, porque solo tú eres digno, porque solo tú eres digno. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, adorándote, Señor, hoy. Porque hemos elegido la buena parte, Señor, que es estar a tus pies, que es estar en tu presencia, que es estar adorándote, papá. Hemos dejado los afanes del día a día, Señor, para apartarnos, Señor, un tiempo para ti, para estar contigo, para abrazarte, para fortalecernos, Señor, en tu presencia. Por eso, Señor, hoy nos levantamos, Señor, y alzamos nuestras manos al cielo, Señor, y te decimos que no hay nadie como tú, y te decimos que no hay nadie que se compare a ti, papá. Oh, gracias, Jesús. No hay lugar Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. estar a tus pies, Jesús. Porque te conectas una vez más a nuestros servicios como cada fin de semana y podemos tener juntos esta instancia de alabar y de adorar al Señor y de ser edificados y ser desafiados en torno a la palabra que Él nos entrega fin de semana tras fin de semana. Y qué rico y qué desafiante es la serie que estamos viviendo este mes de enero, serie que hemos denominado Senderos y donde estamos desglosando el Padre Nuestro, esa oración modelo que Jesús nos dejó. La semana pasada veíamos la estación número 1, estación que denominamos Padre Nuestro, donde podíamos ver esa relación de padre e hijo que Jesús y Dios tenían y que tú y yo también podemos tener. Y hoy hablamos de esta estación número 2, la estación Hágase tu voluntad. Y me gustaría que me pudieses acompañar y pudiésemos volver a leer esta oración que Jesús nos dejó. Allí en el libro de Mateo,
capítulo 6, del verso 9 hasta el 13. Y dice lo siguiente: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Padre, gracias. Gracias por tu palabra viva, Señor, y que sin duda hoy nos va a desafiar. Señor, queremos poner a disposición nuestros corazones delante de tu presencia para que nos hables, para que nos desafíes y para que tu Espíritu Santo, Señor, al terminar este servicio, haya provocado algo en nuestro interior, en nuestro corazón, en lo más íntimo de nuestro ser. Señor, te entregamos este tiempo a ti y te pedimos que nos sorprendas una vez más. Muchas gracias en el nombre de Jesús, y ahí donde estás tú puedes decir amén y amén. Esta es nuestra estación número 2, estación que hemos denominado Hágase tu voluntad, ¿cierto? Y me gustaría que nos centrásemos en el verso 10, que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y me gustaría dividir este verso en dos frases. La primera dice: venga tu reino. Y es interesante cómo esta frase nos muestra algo que tú y yo como iglesia del Señor debemos aprender a amar, que tiene que ver con amar la venida de Dios. Porque tú y yo, su iglesia, amamos y anhelamos la venida de Cristo. Esa segunda venida del Señor, donde Él ya no viene a entregarse para morir, sino que viene a reinar, a poner su reino completamente. Y es interesante cómo esta frase no solamente nos recuerda ese sentido de iglesia que debemos tener al amar y esperar la venida del Señor, no solamente estar a cuenta, sino que también estar haciendo lo que Dios espera que tú y yo estemos haciendo. Con esta frase también se nos debe recordar que todo lo anunciado por Jesús y por las Escrituras debe ocurrir y ocurrirá. ¿Para qué? Para que su reino se establezca aquí en medio nuestro. En esta frase, Jesús también se está reconociendo a sí mismo como el Mesías, ¿cierto? Y también nos muestra cómo su reino se puede establecer en nuestra vida cotidiana. Súper interesante cómo esta pequeña frase, venga tu reino, puede desafiarnos a cosas mayores. El Salmo 103:19 dice: el Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todo y sobre todos. Y es interesante como ese reinado del Señor debe establecerse no solamente en el cielo, sino que también aquí en la tierra, por medio de lo que tú y yo hacemos en ella, mientras esperamos y amamos su venida. Por otro lado, la frase: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es interesante esta frase que Jesús utiliza. Primero porque nos recuerda que en el cielo ya se hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, es aquí, en la tierra, donde tú y yo debemos hacer su voluntad. Donde tú y yo debemos bajar esa voluntad de Dios y transmitirla a nuestro entorno, hacerla parte de nuestra vida. Y es interesante cómo habla de la voluntad de Dios del cielo a la tierra, ¿cierto? Romanos 12 dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y es importante ver cómo Jesús nos da el ejemplo de hacer la voluntad de Dios. Recordemos la escena del Getsemaní y esa sentida oración de Jesús, en la cual pide y ruega, y en esa conversación con su Padre le dice: que se haga tu voluntad y no la mía. Entendiendo que a lo mejor quizás en ese minuto él estaba sintiendo el no querer morir, el miedo o lo que fuese,
¿cierto? Pero por sobre todo, Él quería cumplir la voluntad de su Padre. Y que no solamente tenía que ver con llevarlo a la cruz, sino que la voluntad de Dios era poder volver a unir lo que se había quebrado. Que tú y yo podamos volver a ser hijos de Dios. Y creo que aquí viene lo lindo de todo esto, de toda esta frase. Pienso que como iglesia estamos viviendo momentos trascendentales, en los cuales, y mientras llega el momento en el cual Él venga por su iglesia, debemos hacer su voluntad. Y lo interesante es que mientras hacemos su voluntad, provocamos que su reino se expanda aquí en la tierra. La pregunta entonces es la siguiente: ¿qué hacemos por mientras? ¿Cómo puedo yo hacer su voluntad? ¿Cómo contribuyo a que el reino de Dios se establezca en medio nuestro? Quiero dejarte a continuación tres maneras en las cuales podemos hacer vivo este versículo. Verso que leíamos en un principio, ¿cierto? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Primero, debemos vivir en su reino y vivir en su voluntad. El primer paso que debemos dar para ser parte de todo esto tiene que ver con algo primero personal. ¿Cómo vivo yo el reino de Dios en mi vida? ¿Cada cuánto nos hacemos esa pregunta? ¿Cada cuánto nos preguntamos si realmente estoy viviendo el reino de Dios en mi vida? Mira, Isaías 55 del 8 al 9 dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Interesante. Interesante que Dios nos diga: ¿sabes qué? Mis pensamientos son mayores a los tuyos. Porque no solamente tenemos que preguntarnos cómo vivo yo el reino de Dios en mi vida, sino que también debo preguntarme cómo yo vivo la voluntad de Dios en mi vida. Creo que lo importante de este primer punto es que todo pasa por rendir nuestra vida y nuestra voluntad a Dios. Y ojo, que mucha gente puede pensar que al hacer esto yo estoy dejando de lado mis planes, mis sueños, y me estoy quizás poniendo bajo lo que Dios me quiere decir o quiere hacer conmigo, y quizás piensan que prácticamente uno se convierte en un títere de Dios. Pero ¿sabes? No es así. Y creo que el verso es muy claro para hacernos entender que no se trata de esa visión. Porque el verso nos dice: ¿sabes? Mis pensamientos para ti son mayores que los tuyos. El punto es que cuando yo rindo mi voluntad, mi vida al Señor y comienzo a vivir bajo su voluntad, hago que esos pensamientos que Dios tiene para mi vida, primero los hago mío. Pero también comienzo a vivir en algo mayor. Porque como les decía y como el verso nos dice, nuestros planes comparados con los planes de Dios son minúsculos. Y quizás tú hoy día tienes un sueño que te gustaría alcanzar. Dios no quiere frustrarte. Al contrario, Dios quiere hacer que ese sueño sea mucho mayor a lo que tú pensaste. ¿Y cómo lo puedo hacer? Viviendo en su voluntad. Por eso nos conviene hacer su voluntad, porque contiene cosas mayores para nosotros. Por eso su voluntad es buena, por eso su voluntad es agradable, por eso su voluntad es perfecta. No quiere decir que nos vamos a vivir momentos difíciles, pero sí quiere decir que en esos momentos difíciles vamos a ser formados para seguir alcanzando los sueños de Dios para tu vida, para seguir alcanzando los planes que Él ha puesto en tu corazón. Por eso es importante que en esta primera instancia, en este primer punto, en el cual
yo les digo, debemos vivir el reino de Dios y debemos vivir su voluntad. Aprendamos a hacer nuestros los planes de Dios para nuestra vida, los sueños de Dios para nuestra vida y su voluntad para nuestra vida. Porque Él no te va a dejar de lado, no va a dejar de lado tus sueños, no va a dejar de lado tus anhelos. Al contrario, sin duda, creo yo que si los ha puesto en tu corazón es porque en algún momento te va a ayudar a cumplirlos. Pero lo más probable es que esos sueños, esos anhelos, no sean ni el 5 o 10% de lo que Dios tiene pensado para tu vida. Una vez que yo vivo en su reino, una vez que yo vivo en su voluntad, entonces ahí mi vida comienza a cambiar, comienza a ser transformada, y es aquí donde comenzamos a afectar a otros. Y esto nos lleva al segundo punto de esta reflexión del día de hoy. Debemos vivir su voluntad afectando a otros. Y esto es interesante porque creo que, sobre todo en la instancia en la que estamos como sociedad, es bueno que la iglesia recuerde su sentido de ser para la sociedad y el momento en el que estamos viviendo. Somos una iglesia que, si bien es cierto, como yo les decía, ama su venida, ama la venida del Señor, pero también somos una iglesia que quiere seguir haciendo la voluntad de Dios. Y sabes, la voluntad de Dios siempre fue volver a unir lo que se había roto. La voluntad de Dios con Jesús en la cruz fue hacer que Él tomara cada uno de nuestros errores y pecados, los hiciese suyos y muriese en esa cruz, para que tú y yo hoy día podamos ser hijos de Dios. Y así también la gente que nos rodea, la gente que es parte de esta sociedad, puedan ser alcanzados por ese mensaje de Jesús. Pensemos lo siguiente. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, allí en el libro de Génesis, ¿cierto? Ellos tenían una relación directa con Dios. Dice el libro de Génesis, en los primeros capítulos, que ellos podían hablar cara a cara con Dios. Su corazón era puro, su alma era pura, no se habían contaminado. Y podían tener una relación directa con Dios. Pero cuando pecaron, esa relación se vio quebrada. Ya cuenta la historia de que Adán y Eva se cubrieron y ya no mostraban, no solamente no se mostraban ellos mismos, sino que su rostro a Dios. Esa relación se vio rota, quebrada. Para el hombre fue difícil volver a tener una relación directa con Dios. De ahí viene todo lo que podemos ver en el Antiguo Testamento de cómo debía ser esa relación del hombre con Dios. Siempre con mediadores, siempre con algo para ser perdonados. Pero cuando aparece Jesús en escena, Él simboliza ese puente entre Dios y los hombres. ¿Sabes? Que Él muriera por nuestros pecados nos vuelve a unir con Dios. Pero la pregunta que surge entonces es, ¿cuál es el rol que cumplimos nosotros? Y me gustaría que pudiésemos leer el libro de Mateo, capítulo 28, 18 al 20, dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hay tres cosas que me llaman la atención de estas palabras de Jesús antes de encontrarse con su Padre, antes de ascender al cielo. Hay tres cosas que me llaman la atención. Primero, Él dice, hagan discípulos. Segundo, Él dice, bautícenlos. Y tercero, dice, enséñenles
a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y es interesante cómo la iglesia a veces no se enfoca tanto en esto y se enfocan más en el vayan y prediquen quizás. Porque ¿qué sentido tiene que nos paremos a predicar si no hacemos discípulos? A veces pensamos que se trata solo de predicar. Y no digo que esté mal, está bien predicar, está bien anunciar el mensaje de Jesús. Pero formar discípulos es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque al formar discípulos se trata de invertir mi tiempo en otros. Mi tiempo en gente que quizás necesita de Dios. Para esto hay que pasar tiempo con la gente. Tal como Jesús lo hizo. Formar discípulos es un proceso lento. No es un proceso rápido. No es como pararnos en la esquina y predicar y después irnos a nuestra casa y todo se acabó y el que escuchó, escuchó y el que no escuchó, no importa. No, es más profundo que eso. Tiene que ver con hacer del otro un discípulo de Jesús, y eso conlleva un seguimiento, eso conlleva una inversión de tiempo, eso conlleva una inversión de recursos, tal cual como Jesús lo hizo. Recuerden que Él estuvo 3 años con sus discípulos, 3 años donde comía con ellos, donde dormían con ellos, donde compartía un montón de experiencias, desde quizás lo más eclesiástico, por llamarlo de alguna forma, hasta lo más cotidiano. Eso tiene que ver con el formar discípulos. Por eso creo que estas 3 cosas que son importantes de este pequeño mensaje que Jesús nos deja, debemos abrazarlo y hacerlos nuestros. Hacer discípulos. Bautizarlos, ¿cierto? Esa muestra pública de que seguimos a Jesús. Pero también enseñarles todo lo que Él nos ha enseñado a nosotros. A través de su palabra, pero también a través de las vivencias que cada uno de nosotros ha tenido en su caminar como cristianos. Creo que la pregunta aquí entonces es, ¿a cuántos discípulos has formado tú? Creo que si la voluntad de Dios para su Hijo Jesús fue que Él pudiese volver a unir esa relación rota entre el hombre y Dios, pienso y estoy más que seguro que la voluntad de Dios para su iglesia es que sigamos esparciendo ese mensaje, hacer discípulos. No solo predicar, no solo hablar, hacer discípulos. Formar vidas a la imagen de Dios, tal cual como tu vida y como mi vida han sido formadas. Y esto nos lleva al punto número 3. Cuando yo vivo en su reino, cuando yo vivo en su voluntad, cuando yo vivo su voluntad afectando a otros, me lleva a vivir la sobrenaturalidad de Dios. Yo quiero vivir esa sobrenaturalidad de Dios. Pero es importante entender lo siguiente. Miren, Juan capítulo 6 muestra una historia que es súper conocida para nosotros como cristianos. Jesús alimentó a 5.000 personas, ¿cierto? Con solo 5 panes y 2 peces. Y es interesante esta escena. Jesús, ¿cierto?, se encuentra con esta gente que lo está siguiendo, y sus discípulos quizás querían irse a dormir, querían irse a descansar, querían que Jesús descansara. Pero Jesús les dice, miren, vayan a ver cómo los podemos alimentar. Y solo consiguieron 5 panes y 2 peces. Y hay algo interesante que Andrés y Felipe le dicen a Jesús. Ellos le dicen, Señor, ¿cómo vas a poder alimentar a tantos con tan poco? Mi lógica, tu lógica, su lógica, quizás tiene razón. No se puede alimentar a más de 5.000 personas solamente con 5 panes y 2 peces. Creo que esta es una frase muy, pero muy lógica.
y muy real también, porque no se puede alimentar a tal magnitud de personas con algo tan pequeño. Pero la gracia de vivir la sobrenaturalidad de Dios es que no se trata de tu lógica, no se trata de mi lógica. Se trata de hacer nuestra la lógica de Dios. Tampoco es que vamos a andar por la vida desafiando, ¿cierto? La lógica, desafiando las leyes naturales, desafiando lo que Dios ya nos dejó como normas. No se trata de eso. Se trata de entender que a veces Dios es capaz de romper ciertos esquemas, ciertos paradigmas, ciertas lógicas humanas para hacer algo que es sobrenatural. Vivir la sobrenaturalidad de Dios es entender que en mi naturalidad, en lo natural que yo puedo ser, en lo normal y en lo cotidiano de mi vida, Dios puede romperlo. Dios puede quebrarlo y hacer algo sobrenatural, algo que escapa a mi mente, algo que escapa a mis capacidades, que es sobrenatural, que va más allá de lo que yo puedo hacer por mi propia, por mis propios méritos, y pasa por lo que Él puede hacer. Miren, el libro de Marcos, capítulo 16, versos 15 al 18, un símil, ¿cierto?, de lo que leíamos en el punto anterior. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y miren, pongan atención a lo siguiente. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Interesante. Interesante ver cómo el poder y la sobrenaturalidad de Dios podemos vivirla cuando hacemos su voluntad. Estas señales, dice, seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su iglesia al día de hoy? Seguir expandiendo, seguir anunciando el mensaje de Jesús, seguir hablando del mensaje de la cruz, porque la cruz sigue vigente el día de hoy. No porque hayan transcurrido más de 2000 años, el mensaje de la cruz no sigue vigente. Muy por el contrario, el mensaje de la cruz sigue más vigente que nunca, porque creo que estamos en instancias en las cuales tú y yo somos el avivamiento de Dios para este tiempo y esta sociedad. Pero debemos abrirnos a vivir la sobrenaturalidad de Dios. Estos versos que leíamos quizás nos dan un par de ejemplos de lo que podemos experimentar: expulsar demonios, hablar en nuevas lenguas, tomar serpientes, beber cosas venenosas y que no nos harán ningún daño, poner nuestras manos sobre enfermos. Y quizás no debemos irnos tanto a lo literal que esto nos enseña, sino a cómo estas cosas son cosas que rompen la lógica, y aplicar eso mismo en las distintas áreas de nuestra vida. Creo que la sobrenaturalidad de Dios y el poder de Dios para su iglesia lo podemos hacer vivo en nuestro diario vivir, en nuestro cotidiano. Y sabes, creo que al vivir la sobrenaturalidad de Dios podremos seguir expandiendo aún más ese mensaje de Jesús, porque a veces hay gente que no cree por lo que tú y yo les podamos decir, no cree por lo que nuestra vida puede mostrar, sino que creen y creerán por cosas sobrenaturales que puedan ocurrir. El punto es que para vivir esas cosas sobrenaturales, nuestra lógica se debe romper. No seamos como Andrés y Felipe, que estaban pensando solamente en lo que tenían enfrente. Seamos
como Dios quiere que seamos y veamos ese milagro que Dios sí puede hacer. Porque sabes, el mismo Dios que lo hizo una vez lo puede hacer hoy otra vez y lo va a hacer y lo seguirá haciendo. El punto es, ¿cuál es el rol que tú juegas en todo esto? Leíamos al principio el verso 10 del capítulo 6 del libro de Mateo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tú y yo somos representantes del cielo en la tierra. Tú y yo somos parte de la iglesia del Señor, parte de esa iglesia que se encarga de seguir anunciando el mensaje de Jesús. Y sabes, para hacer la voluntad del cielo en la tierra, tú y yo somos agentes fundamentales. ¿Cómo? Esparciendo el mensaje de Jesús. No te calles, no lo guardes para ti, no lo guardes solo para algunos, compártelo. No nos pongamos, ¿cierto?, como siempre digo, como locos fanáticos, pero sí mostremos con hechos, con acciones, al Dios que hemos conocido, y vidas serán afectadas. No esperemos oportunidades, busquemos oportunidades y hagamos que muchos escuchen el mensaje y dejemos obrar al Espíritu Santo en ellos. Allí donde estás, te voy a invitar a que podamos orar por un segundo. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra que sin duda nos desafía. Señor, esta palabra que sin duda nos lleva a vivir tu voluntad a una manera diferente. Señor, a un nivel distinto. Padre, te pedimos en esta hora que venga tu reino primero en nuestras vidas. Que se haga tu voluntad primero en nuestras vidas. Pero que también, Señor, seamos los agentes de cambio para que tu reino se establezca hoy en nuestra sociedad. Señor, para que tu voluntad se haga hoy en nuestra sociedad. Señor, que esa voluntad del cielo, esa voluntad tuya, Señor, podamos vivirla hoy, podamos hacerla nuestra y compartirla, Señor, con otros. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, triste un día me vi, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso
rescataste. En tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo. Ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste, estando herido. Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo que hemos vivido, adorando y bendiciendo el nombre de Jesús. Que tengas una excelente semana, iglesia. Bendecidos. Encontré la verdad, el camino, la paz, encontré mi alegría. Encontré la armonía, el amor, la esperanza, en mi Dios encontré la salida. Descubrí salvación y perdón, en sus manos tengo un nuevo día. Descubrí el amor verdadero, en Jesús fue pagada mi vida. Que tu vida mi casa, que la tormenta pasa, que tú sigues ahí, que no me detenga, que venga lo que venga, tu gracia me sustenta y ahora puedo decir que soy todo tuyo, tú eres mi refugio, que eres mi camino y mi todo, y nada y nadie podrá separarme de ti, pues tu fidelidad es real en mí. Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí. Señor, me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí, ahora vives por siempre en mí. Señor, me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Músico, Funky, este es Anexo, lo legendario. No hay palabras para expresar cómo me siento. Es por tu amor que sigo aquí.